Muchísimas gracias a todos los que se han ido conectando. Vamos a hablar de dolor orofacial y de neuralgia del trigémino. Por lo tanto, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días y comenzamos nuestra charla. Bueno, como les decía, estuvimos hablando el tema pasado de las neuralgias o neuropatías craneales dolorosas y algia facial. Esto viene de la clasificación internacional de la cefalea, que clasifica en su tercera cápite en neuropatías craneales dolorosas y algia facial. Estas tres las vimos el sábado anterior y esta es la que vamos a ver este sábado. Como tal, bueno, estos son los nervios craneales que salen a la piel y que con mucha frecuencia pueden sufrir daño, ¿no? Ya vimos la vez pasada los occipitales, el intermedio, el glosofaringio, y ahora vamos a ver este nervio de aquí, que es un nervio muy grueso, que se llama trigémino, que tiene tres ramas, aunque aquí hay una cuarta, pero esta es secundaria de la rama mandibular. Bueno, tiene una rama grande que va al periocular, que se llama oftálmica, tiene una rama intermedia que va aquí a la parte superior, que se llama maxilar, y la rama de abajo que se llama mandibular. Bueno, y ahí de la rama de abajo sale una que va para la parte temporal que se llama temporomandibular. Bueno, el caso es que ese es el trigémino como tal, esta es la clasificación y esto es lo que vamos a ver, que es neuropatías craneales dolorosas y algia facial. Las próximas charlas serían sobre primaria, que hablaríamos de migraña y de cefalea de tipo tensional. Déjenme decirle que el dolor de cabeza es digamos, la causa más frecuente que me solicitan, me hacen preguntas en las diferentes redes sociales, así que el dolor de cabeza es muy solicitado. En cuanto a, digamos, a conocimiento, quieren saber qué características tiene el dolor de cabeza, migraña, la cefalea tensional, las neuralgias de tipo faciales, las occipitales, siempre me preguntan al respecto. Bueno, neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, bueno, tenemos que saber que este nervio, un nervio trigémino, es un nervio grande, mixto, que va a inervar la cara de aquí para adelante. Entonces, esa inervación va a ser tanto periocular como maxilar, todos los dientes, de la parte inferior y de la parte superior y la parte temporal de la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Bueno, podemos llegar al diagnóstico conociendo las características clínicas de la neuralgia del trigémino, porque el dolor de tipo facial no es infrecuente. De hecho, la neuralgia del trigémino no es la primera causa de dolor facial. Es decir, toda aquella persona que le duela el área del trigémino no quiere decir que tenga una neuralgia del trigémino. Es decir, toda aquella persona que tenga un dolor de cabeza que abarque la parte frontal, periocular, maxilar o mandibular, no necesariamente tiene una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino tiene características especiales, es decir, particulares. ¿Y cómo llega el diagnóstico? ¿Cómo nosotros llegamos al diagnóstico? A través de los síntomas del paciente, viendo las características clínicas, haciendo el examen físico y apoyándonos siempre en algunos exámenes complementarios como tal. Bueno, entonces, ¿cuáles son aquellos tipos de dolores que no son neuralgia del trigémino? Mire, aquí está ubicada la neuralgia del trigémino, es decir, cuando hay afectaciones de nervios craneales. Por lo tanto, tenemos 6 grupos de dolores que no necesariamente son neuralgia del trigémino. Por ejemplo, el dolor dentoalveolar. Este es el dolor de aquella persona que tiene una carie, una inflamación, una infección en un molar, en un diente, y eso le genera dolor. El nervio encargado de eso es el trigémino, ¿no? Pero no quiere decir que tenga una neuralgia del trigémino, lo que tiene es un dolor dentoalveolar. Los dolores musculares miofaciales, que son muy frecuentes, muy asociados a la cefalea de tipo tensional. Esos son dolores que a veces pueden afectar la cara. Los dolores de la articulación temporomandibular, que esta es la articulación que está aquí, que es la que nos hace masticar, comer, hablar, mover la mandíbula como tal, con mucha frecuencia pueden simular que tenga una neuralgia del trigémino. Ya vemos las afectaciones del nervio trigémino, ya sea trigémino o glosofaringio, puede ser con mucha frecuencia dolores faciales, este es el que vamos a hablar hoy, pero y otros dolores de cabeza que son mucho más frecuentes que la neuralgia del trigémino, como la cefalea tensional, la migraña, los racimos, las vasculares, que pueden afectar
periocular, es decir, tú puedes tener una cefalea de tipo migrañosa, una cefalea acuminada y puedes tener un dolor periocular que tiene que ver con la cara como tal. Y algunos síndromes idiopáticos, boca ardiente, dolores faciales persistentes como tal. Pero en la mayoría, yo diría que cada vez que a alguien le duele la cara, uno tiene neuralgia del trigémino de cada 20 o 50 pacientes que no tienen neuralgia del trigémino. Entonces, ¿qué características tiene la neuralgia del trigémino? Primero, son dolores breves, de corta duración, habitualmente unilateral, eléctrico, como si fuera un corrientazo, un golpe de inicio y fin súbito. Es decir, el paciente refiere que un dolor intenso en una parte, no es en toda la cabeza, ni en toda la cara, ni es bilateral. Habitualmente es unilateral. De inicio y fin súbito y dura segundos. Esto no dura mucho más de un minuto. Que la distribución puede ser, por ejemplo, en un 35-40% puede ser de una zona nada más, es decir, B3, es decir, la parte mandibular. O puede ser la zona 2, la parte maxilar del trigémino. O puede ser ambas, en menos por ciento. Y todas, es decir, la de mi cara solamente en el 14%. Es decir, no es frecuente que a un paciente con neuralgia de trigémino le duele toda la cara. Importante, este tercer punto que es desencadenado por estímulos que no son dolorosos. Es decir, el aire, masticar, hablar, afeitarse la cara en algunos hombres, maquillarse en las mujeres, eso puede ser un motivo de dolor. Por lo tanto, son estímulos inocuos, no dolorosos. Y hay un 30, yo diría que incluso un por ciento menor, que pueden ser continuos de menor intensidad. Pero estos que son continuos no son desde el inicio, sino son ya cuando llevan un tiempo con dolor de tipo de neuralgia de trigémino, puede convertirse en un dolor de forma continua como tal. ¿Ya? Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Estos son los criterios diagnósticos que nos establecen la neuralgia de trigémino. ¿Por qué pongo los criterios diagnósticos? Porque tiene que cumplir esto. Cumplir los requisitos del B al C, que de segundos a 2 minutos, de severa intensidad, con una descarga eléctrica, precipitado por estímulos inocuos. Por lo tanto, todo aquel paciente que tenga un dolor más continuo, que no sea desencadenado por hablar o el roce, que no sea de severa intensidad, entonces tenemos que dudar que tenga una neuralgia de trigémino complejo. Bueno, ya tenemos diagnosticado al paciente. Ya ahora sí no nos cabe ninguna duda, el paciente tiene una neuralgia de trigémino. Bueno, ¿por qué le generó este paciente? ¿Por qué este paciente tiene una neuralgia de trigémino? La podemos dividir en 3 grupos. El grupo de las neuralgias de trigémino clásicas, que son las que tienen una compresión de tipo vascular. Le voy a buscar el cerebro aquí y voy a aumentar la imagen para que me vean un poco mejor. Entonces, aquí está, este es un cerebro y aquí aproximadamente está el núcleo del trigémino, aquí, en este lugar de aquí. Por aquí sale el nervio trigémino, para acá, para esta parte de aquí sale el nervio trigémino y entonces a este nivel de aquí, lo voy a poner de frente, por donde salen unas arterias, esas arterias pueden comprimir el nervio trigémino. Por lo tanto, eso puede generar dolor, la compresión vascular. Cuando un paciente tiene dolor y compresión vascular, hablamos de una neuralgia de trigémino clásica. Es decir, la neuralgia de trigémino clásica es la que tiene una compresión vascular, que puede ser de diferentes intensidades. Es decir, que puede ser un roce ligero, grado 1, que hay una compresión, grado 2. Lo vamos a ver a continuación, pero esto es la clásica. La secundaria es aquella que por una lesión ocupativa u otra causa traumática. Es decir, que ya tenemos la causa que justifica esto. La causa más frecuente de la secundaria es la neuralgia de trigémino por esclerosis múltiple, pero también puede ser por herpes zóster, que afecten el nervio, sobre todo la rama oftálmica, y estas son causas frecuentes. Y la neuralgia de trigémino idiopática es aquella que llegamos a la conclusión que el paciente tiene dolor de tipo facial, de tipo neuralgia de trigémino, le hicimos los estudios necesarios y llegamos a la conclusión de que el paciente tiene una neuralgia de trigémino idiopática porque no hay ni un tumor, ni esclerosis múltiple, ni una compresión de tipo vascular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense que esto es algo
infrecuente. No estamos hablando, yo no le estoy restando importancia a la neuralgia del trigémino, pero tampoco es algo muy frecuente. Se estima que aproximadamente es el 0.16% de la población. Fíjense, para que tengan una idea, el 0.16% de la población lo comparamos con la cefalea de cualquier otro tipo que no sea neuralgia del trigémino, que habitualmente el 90% de la población adulta, 90% de la población adulta, en algún momento de la vida va a tener dolor de cabeza. El 15 al 20% migraña. Sí. Estamos hablando de una cefalea que es 20, 30, 40 o 50 veces más frecuente que la neuralgia del trigémino. Bueno, entonces la neuralgia del trigémino, la edad promedio 50, 53 años, es menor en las que son secundarias porque si es por esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple puede debutar, por ejemplo, con 20, 25, 30 años aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, la anatomía. Hablamos ya de las tres ramas. Esta es la rama oftálmica que no solamente inerva la piel, sino también va a inervar lo que es el lagrimal, parte de la fosa nasal y las meninges en la parte inferior como tal. Esta rama, que es la rama 2, que es la maxilar, inerva también, bueno, la parte de abajo del ojo que se llama infraorbitaria, también la cavidad nasal, la nasofaringe y va a inervar también parte también de la dura madre, es decir, de las meninges medias. Y por último, esta rama grande también tiene una rama motora que va a inervar los músculos de la masticación y toda la parte sensitiva hasta aquí, como tal. Entonces, bueno, ¿qué signos encontramos desde el punto de vista del examen físico? La sensibilidad habitualmente es normal. Es decir, nosotros encontramos que el paciente tiene la sensibilidad normal, excepto en los casos que son secundarios. Por ejemplo, mire, este paciente tiene un herpes zóster oftálmico que le abarca toda la rama oftálmica del quinto par y entonces tenía mucho dolor. Es una neuralgia del trigémino secundaria, un herpes zóster oftálmico, y el paciente, por supuesto, al examen físico encontramos hiperpatía, algodinia, disminución de la sensibilidad en esa zona, alteraciones en la piel porque encontramos vesículas, y entonces esos sí son elementos importantes. Y entonces no existen trastornos habitualmente autonómicos. Por ejemplo, hay neuralgias como estas dos que estoy poniendo aquí, que una se llama SUNA y la cefalea en racimo, que tienen lagrimeo, rinorrea, y secreciones por la nariz, y en este tipo de pacientes no ocurre con frecuencia. Bueno, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa aquí a nivel del trigémino? Que nosotros tenemos un dolor de cabeza, es decir, un dolor en la cara como tal. Bueno, en realidad existen varios puntos que tenemos que tocar aquí, ¿no? Existen alteraciones ahí en la conducción que tienen que ver con los canales, es decir, canales de sodio dependientes. Pero hay un punto que es el tercero, que es cuando el nervio como tal, por ejemplo, este nervio que es el trigémino, esto que están señalando aquí es a nivel de aquí digamos, de la entrada al tallo cerebral. Entonces, este punto de aquí hay un nervio, este nervio como tal cambia la protección de la mielina de las células de Schwann, que son para el sistema nervioso periférico, a las células del oligodendroglia, que son del sistema nervioso central. Por lo tanto, en ese lugar hay un cambio y puede haber una sensibilidad como tal, y si ahí ocurre una compresión a ese nivel, esto entonces puede ocurrir que haya, por decirlo de alguna manera, un cortocircuito entre la sensibilidad del tacto, roce, aire y la sensibilidad dolorosa, ¿no? Entonces, esa básicamente es la fisiopatología por qué ocurre, y también hay desmielinización, es decir, daño por lesiones a nivel del tallo cerebral, y esto puede ocurrir neuralgia de trigémino. ¿Ya? Entonces, en la clásica, que es por compresión, bueno, puede haber estos nervios, estos vasos que están aquí, son los vasos que pueden comprimir los nervios del trigémino, ¿no? Esto se llama polígono de Willis. Y esto exactamente está a nivel del tallo cerebral, a nivel de aquí, ¿no? Entonces, habitualmente esta arteria que está aquí, que se llama cerebelosa superior, es la que comprime con mucha frecuencia el nervio trigémino, y esto es lo que genera dolor.
Entonces puede haber un grado 1 cuando la arteria, digamos, roza, por decirlo de alguna manera, el nervio. Puede haber un grado 2 cuando no solamente lo roza, sino lo distorsiona. Y un grado 3 cuando hay una evidencia con presión, con cambios ahí en la intensidad del nervio como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en la secundaria, ¿por qué sucede? Bueno, porque ocurren lesiones ocupativas, por la misma esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple, como le decía, hay lesiones desmielinizantes, aquí placas de desmielinización a nivel del tallo cerebral y eso puede generar dolor. Cuando hay un tumor, por ejemplo, tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso que puede comprimir el nervio del trigémino, eso puede generar dolor como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es meramente clínico. Es decir, yo no necesito una prueba diagnóstica para decirme que tiene o no tiene una neuralgia de trigémino. Lo que sí necesito es una prueba diagnóstica para que me ayude a identificar qué tipo, si es clásica, si es idiopática o si es secundaria, es decir, qué tipo de neuralgia de trigémino tiene el paciente. Por lo tanto, nosotros encontramos un paciente que cumple con los criterios diagnósticos, tiene un dolor unilateral, de gran intensidad, de corta duración, sin manifestaciones autonómicas, que dura segundos, desencadenado por estímulos inocuos, y yo puedo decir, sí, es una neuralgia de trigémino, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de neuralgia de trigémino? Ahí sí me voy a ayudar, por ejemplo, en la angioresonancia, la resonancia o la angiotaca, en dependencia de lo que podamos hacer en ese momento y lo que se puede hacer el paciente. El blink reflex nos puede ayudar un poco, es decir, es un estudio neurofisiológico que se dan estímulos eléctricos en la cara, pero nos da una respuesta, digamos, indirecta. Por lo tanto, no lo tenemos como primeras herramientas para hacer el diagnóstico como tal. Bueno, le hacemos una angioresonancia, importante porque aquí tenemos que ver si hay compresión o si no hay compresión. Entonces, estos vasos son las arterias y aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la arteria basilar. Esa arteria pasa exactamente por aquí. Esto que estoy tocando aquí pasa exactamente por aquí. Y esta arteria que está aquí es la cerebelosa superior. Por lo tanto, esta es la que con mayor frecuencia puede comprimir el nervio del trigémino. Aquí en este punto donde yo estoy poniendo el cursor, aquí es donde sale el nervio del trigémino. Y entonces, digamos que si estas arterias se desvían un poco o se dilatan, puede comprimir el nervio del trigémino y puede dar dolor. Lo mismo sucede con la parte venosa, ¿no? Si las venas, esta es la parte de las arterias y estas son las venas. Lo podemos ver desde el punto de vista aquí en la angioresonancia, en la parte venosa, encontramos que hay aquí, este es el seno longitudinal superior, y esto que estamos viendo aquí, que es el tallo cerebral, ¿no? Está a este nivel aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguimos, bueno, si por casualidad se corta, es que tengo una llamada que me está entrando, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, el diagnóstico diferencial lo establecemos por algunos elementos clínicos que encontramos. Los elementos clínicos más importantes, bueno, las características del dolor. Si nosotros tenemos un paciente que tenga un dolor en el ojo, pero que es un dolor que dura horas y es pulsátil, con molestia a la luz, molestia a los ruidos, no pensamos en una neuralgia de trigémino, pensamos en una migraña como tal. Si es opresivo en la cara o en los dos lados, pensamos en una cefalea de tipo tensional. Si tiene un dolor puntual en un diente que le duele al masticar, al comer, al deglutir, pensamos que tenga un dolor orofacial de tipo dentoalveolar. Si es occipital, en dependencia de las características. Entonces, así pensamos si es o no una neuralgia de trigémino como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al tratamiento. Vamos al tratamiento. A ver. Tratamiento. Hay tratamientos de primera línea. Así que el medicamento sea más caro, menos caro, no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Eso es importante. A veces uno piensa que buscando estos medicamentos, por ejemplo, pregabalina, gabapentina, que son más caros, entonces uno dice, ya con esto voy a resolver. No, los medicamentos de primera línea, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar adecuadamente y después poner los medicamentos que sean
digamos, imprescindible o necesario que sean de primera línea, que nos puedan ayudar mucho. Y ahí está la carbamazepina y los carbamazepina. Los de segunda línea ya entran los gabapentinoides como pregabalina y gabapentina, baclofeno. Bueno, habitualmente son medicamentos antiepilépticos y antidepresivos. Pero existen otros, es decir, cuando el paciente no resuelve, porque yo tengo pacientes aquí que con carbamazepina resuelven y no tengo que pensar en otro procedimiento. Si el paciente resuelve, si el paciente no tiene, con medicamentos no tiene, digamos, crisis frecuentes, si el paciente puede hacer su vida normal, yo no tengo por qué pensar en un tratamiento de otro tipo, invasivo o algo así, ¿no? Pero existen otros procedimientos como tal. Bueno, entonces, con esto es que yo me voy guiando si el paciente, yo necesito enviarlo a otro especialista o hacer otro procedimiento aquí en la consulta. Y habitualmente si tiene un excelente control o un buen control o es aceptable el control, ya aquí, a partir de aquí, yo no tengo que hacer otro procedimiento que mantenerlo con medicamentos o en este tipo de pacientes no hay medicación. Pero ya cuando hay un fallo del control del tratamiento, el dolor no es controlado con medicación, que no se alivia, entonces ya en este tipo de pacientes, en el 4 y el 5, sí necesito hacer otra cosa. Es decir, decía Entien que hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, bueno, él decía es una estupidez, pero no es adecuado. Yo diría no es adecuado. No debemos hacer lo mismo y tratar de que vengan resultados diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento más efectivo es la cirugía, en realidad. Efectivo en cuanto a que si tú llegas y ves que hay una compresión neurovascular y tú lo que haces es separar el vaso sanguíneo del nervio, por supuesto que se va a quitar la causa del dolor y se quita el dolor. Y es efectiva en un 70%. El problema es que tienen que hacerte, ya sea por endoscopía o sea por microscópica, tienen que hacerte una operación y esas operaciones siempre son riesgosas. Entonces, pero sí, es efectiva, muy efectiva, incluso es efectiva en los pacientes que tienen compresión y en los pacientes que no tienen compresión también pudiera ser efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los otros tratamientos que tenemos? Bueno, hay anticuerpos monoclonales, hay algunos nuevos que van surgiendo que son directamente del gen relacionado con la calcitonina y entonces que es uno de los péptidos que se segregan ahí que pueden causar dolor tanto en la migraña como en la neuralgia del trigémino. La acupuntura puede ser una opción, no es tan cruenta, no es invasiva y es, digamos que, bastante bien tolerada en algunos pacientes. Los bloqueos locales, esto sí es mucho más fácil porque lo podemos hacer aquí en la consulta. Yo a veces bloqueo hasta el nervio occipital para ayudar a los pacientes con neuralgia de trigémino. Puedo hacer otros bloqueos, vamos a ver los lugares que se pueden bloquear. La neuroestimulación, ya sea del nervio vago o sea de las mismas ramas del trigémino, con los equipos que se llaman TENS o de, digamos, transcranial, estimulación magnética transcranial. Ya hablamos del cannabis, vamos a hablar algunas cosas del cannabis. Me preguntaba una paciente sobre el aceite de cáñamo. El cáñamo es como una planta que es prima, por decirlo de alguna manera, pertenece a la especie. De hecho, cuando uno ve la planta del cáñamo y la planta del cannabis, entonces son muy parecidas, ¿no? Lo que pasa es que tienen menos componentes de una sustancia activa que tiene que ver con el cannabis. Entonces, la toxina botulínica la aplicamos con mucha frecuencia, después vamos a ver cómo la aplicamos. Es una buena opción, lo que pasa es que es cara. Es decir, un paciente aquí se lleva 50 unidades, las 50 unidades estamos hablando de ciento y tantos dólares, entonces tiene que pagar los dólares y tiene que pagar la consulta. Entonces, cuando usted viene a ver, se monta toda la consulta y el tratamiento en 200 dólares como tal. Bueno, estos son los bloqueos, estos son los puntos de bloqueo. Hay bloqueos intracraneales y hay bloqueos superficiales. Por lo tanto, los bloqueos intracraneales pueden ser el del ganglio de Gassel, el del ganglio fenopalatino, que son estos ganglios que están aquí, que esto sí es un procedimiento en salón de operaciones, hay que hacer estudios para guiar el bloqueo y que no esté, digamos, haciendo ningún tipo de otro tipo de daño con la aguja del bloqueo, pero existen los bloqueos de los nervios
digamos, el supraorbitario, el infraorbitario, mental, aquí se hace con mucha frecuencia, el mandibular también lo podemos hacer. Es decir, hay muchas opciones que se pueden hacer en consulta de bloqueo siempre y cuando cumplamos con los requisitos mínimos indispensables para evitar la sepsis de estos puntos como tal, pero existen opciones y se hace con lidocaína, a veces se puede dejar algún tipo de, de esteroide de depósito inflamatorio que nos pueda ayudar como tal. Y por último, nosotros también hacemos bloqueo de los nervios occipitales que nos puede ayudar, que es bastante inocuo y que nos ayuda muchísimo. ¿De acuerdo? Este es el bloqueo que hacemos, bloqueo adicional a esto, ¿no? Porque ya que el paciente lo va a bloquear, termina bloqueando muchos puntos para que ayude, ¿no? Bloqueamos el occipital mayor, establecemos una línea media, y aquí hacemos un bloqueo que habitualmente utilizamos lidocaína y a veces esteroides de depósito. Es mínimamente invasivo, no es costoso porque forma parte de la consulta, ¿no? Es fácil de realizar y es algo que podemos hacer y puede ayudar al paciente como tal. Bueno, vamos a hablar del cannabis. No es un medicamento, no es un medicamento, digamos, de uso farmacológico que esté aprobado en nuestro medio, pero hay personas que nos preguntan. Y sí, lo que pasa es que estos psicoactivos ayudan mucho y el cáñamo tiene de estos pocas cantidades, poca por ciento de estos psicoactivos como tal. Hay múltiples opciones que se utilizan para el dolor, se utilizan también para otras cosas, para vómito, para náusea en los pacientes con cáncer. Y yo creo que esto a la larga o algún derivado de esto va a ser aprobado internacionalmente, pero es muy difícil hacer estudios o ensayos clínicos para que justifiquen el uso de estos fármacos por, digamos, por regulaciones internacionales que existen. Pero sí hay algunos de estos aceites que pueden ser muy útiles en el tratamiento. El estímulo eléctrico, bueno, esto es algo realmente que modifica la progresión o la intensidad del dolor en los pacientes. Se puede hacer, se puede comprar, hay personas que lo compran, que pueden entonces dar electroestímulos a nivel de la rama que más le está molestando. Siempre debe haber una supervisión médica antes del uso de este procedimiento, pero son equipos relativamente poco costosos. Una vez que tú compras el equipo ya es mucho más fácil porque no tienes que ir a un centro para aplicarte el estudio, lo puedes utilizar en tu casa, se puede hacer digamos, unos esquemas de tratamiento para este tipo de pacientes y en realidad hay estudios como recientemente publicado que hace un metaanálisis y una revisión sistemática sobre la eficacia de este estudio, de este procedimiento en la neuralgia del trigémino como tal, no tiene efectos adversos, es muy bueno como tal. Y la toxina botulínica como último, bueno, se utiliza más que intramuscular, como se puede utilizar en mi espasmo facial, se utiliza como subcutánea, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa acción subcutánea intradérmica, entonces se puede aplicar entre 20 y 75 unidades. Habitualmente nosotros aplicamos 50. Esto hace que se liberen neuropépticos que disminuyen el dolor. Aquí están puestos, sustancia P y todo, y disminuye también la inflamación como tal. Por lo tanto, si a las 4 semanas no hay mejoría del dolor, podemos aplicar una segunda dosis, pero bueno, habitualmente hemos visto mejoría del dolor. Y si hacemos esto y hacemos bloqueo y hacemos muchas cosas y dejamos los medicamentos, el paciente pudiera mejorar como tal. Bueno, nada, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy y vamos entonces a responder algunas de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectarse con nosotros.